El murmullo de las copas de champán y las risas forzadas llenaban el salón. Un espacio opulento en el corazón de la Ciudad de México, bañado en una luz dorada que parecía tan artificial como las sonrisas de la mayoría de los invitados. Era la boda de mi hermano, Javier, un evento que mi madre, Isabela, había planeado como si se tratara de una coronación real. Y en cierto modo, lo era. Era la coronación de Sofía, mi nueva cuñada, como la reina indiscutible de nuestra familia. Yo, como siempre, intentaba ser invisible. Me había refugiado cerca de una columna de mármol, sosteniendo una copa que no tenía intención de beber, observando el carrusel de alta sociedad desde la distancia. Mi vestido, un sencillo diseño de color azul marino, se sentía como un uniforme de humildad en medio de un mar de lentejuelas y sedas de diseñador. Pero la invisibilidad es un lujo que los verdugos rara vez conceden. La vi venir desde el otro lado del salón. Sofía se movía con la gracia depredadora de un tiburón. Su vestido blanco, valorado en más que mi salario anual, ondeando a su paso. Su rostro, enmarcado por un peinado impecable, estaba arrebolado, una mezcla de euforia y demasiado Moet y Chandon. Me interceptó justo cuando pensaba escabullirme hacia la terraza para tomar un poco de aire. «Lucía, ¿qué haces aquí tan sola, escondida como siempre?» Su voz, falsamente dulce, cortó el aire a mi alrededor. Un par de tías, atraídas por el drama inminente, se acercaron con disimulo. «Solo admiraba la decoración, Sofía. Todo está precioso», mentí, intentando mantener la voz firme. Ella soltó una risa corta y despectiva. «Ah, ¿sí? ¿La decoración? Algo que tú no entenderías». Me miró de arriba abajo, su sonrisa torciéndose en una mueca de desdén. «Toda la noche te la has pasado en los rincones como una rata. Escúchame bien, ratón de biblioteca fracasada». El veneno en sus palabras era tan palpable que sentí un escalofrío. Ahora que papá ya no está, esta familia es nuestra, de Javier y mía. Y esa pequeña herencia insignificante que te dejó, sería mejor que nos la dieras. Necesitamos capital para invertir, para hacer crecer el legado familiar. No seas egoísta. Me quedé helada. El aire se escapó de mis pulmones. Busqué con la mirada a mi hermano. Javier estaba a solo unos metros, charlando con un amigo. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Vi una fracción de segundo de incomodidad en sus ojos antes de que apartara la vista, volviendo a su conversación como si no hubiera oído nada. Ese silencio fue más doloroso que cualquier insulto. El silencio de mi propio hermano era la daga final. Sofía, envalentonada por mi falta de respuesta y la cobardía de su esposo, se inclinó hacia mí, su aliento cargado de alcohol y triunfo. «Te estoy hablando», siseó, su voz bajando a un susurro furioso para que solo yo y las tías curiosas pudiéramos oír. Y entonces gritó la frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la frase que cambiaría todo para siempre. «¡Eres una perdedora! ¡Danos tu herencia y lárgate!». El mundo a mi alrededor se detuvo. El sonido de la orquesta, las risas, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Solo existía su rostro retorcido por el odio y la humillación que ardía en mis mejillas. No dije nada. No podía. Las palabras se habían atascado en mi garganta, ahogadas por el dolor y la rabia. Simplemente me di la vuelta. Mientras me alejaba, con las piernas temblando, pude oír su risa triunfante y los susurros de mis tías. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, me derrumbaría. En ese momento, mientras caminaba por el largo pasillo hacia la salida, no era solo una mujer humillada. Era una promesa rota,
un corazón traicionado, y, sin que ellos lo supieran, era el detonador de una bomba de tiempo que mi propio padre había dejado en mis manos. El viaje en coche desde el lujoso salón de fiestas en Las Lomas hasta mi pequeño apartamento en Coyoacán se sintió como un descenso a través de las capas de mi propia vida. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de mis lágrimas. Cada semáforo en rojo era una pausa forzada para revivir la humillación. La risa de Sofía resonaba en mis oídos, pero era el silencio de Javier lo que realmente me atormentaba. El silencio de un hermano que había permitido que me destrozaran en el día más feliz de su vida. Al estacionar frente a mi edificio, un lugar modesto pero lleno de libros y paz, la escena de la boda se disolvió, y otra, más antigua pero igual de dolorosa, tomó su lugar en mi mente. Fue hace un año, en una de esas cenas familiares de domingo que mi madre insistía en mantener, aunque la alegría se había evaporado de ellas hacía mucho tiempo. Mi padre, Ricardo, ya se veía frágil. La enfermedad le estaba robando la fuerza, pero no la agudeza de su mirada. Estábamos todos en el comedor de la casa de Polanco, la casa donde crecimos, un lugar lleno de recuerdos agridulces. La luz del candelabro de cristal se reflejaba en la vajilla de plata, una opulencia que siempre me había hecho sentir un poco fuera de lugar. Después del postre, mi padre carraspeó, un sonido débil que, sin embargo, silenció la habitación. «Tengo un anuncio», dijo, su voz más delgada de lo que recordaba. «Como saben, la boda de Javier y Sofía se acerca. He decidido que mi regalo para ellos será esta casa». El silencio que siguió fue denso, cargado. Mi madre, Isabela, fue la primera en reaccionar. Una sonrisa radiante iluminó su rostro. «Ricardo, qué maravilloso. Es lo justo. Javier es el hombre de la casa. Necesita un hogar digno para su nueva familia». Sofía, sentada junto a mi hermano, bajó la cabeza con una falsa modestia, pero no pudo ocultar la sonrisa triunfante que se dibujó en sus labios. Lanzó una mirada rápida en mi dirección, un destello de victoria pura en sus ojos. Javier, por supuesto, adoptó su aire de nobleza. «Papá, no tenías que hacerlo, pero gracias. Prometo cuidar de esta casa, del legado de la familia». Todo era un teatro, una obra perfectamente ensayada donde cada uno conocía su papel. El hijo dorado recibiendo su reino, la nuera perfecta aceptando la corona, la madre orgullosa bendiciendo la unión. Y yo era la audiencia silenciosa, la espectadora invisible de mi propia marginación. No sentía envidia por la casa. Sus grandes y frías habitaciones nunca se habían sentido como un hogar para mí. Sentí el dolor agudo de la exclusión, la confirmación de que, a los ojos de mi familia, yo era secundaria, un apéndice. Miré a mi padre, esperando algo, una palabra, una mirada que me incluyera. Él me sostuvo la mirada por un largo momento. En sus ojos no vi indiferencia, sino algo mucho más complejo. Había tristeza, resolución y una especie de disculpa silenciosa que no pude descifrar en ese momento. No dijo nada más para mí esa noche. Dejó que las felicitaciones y los planes de remodelación de Sofía llenaran el aire, mientras yo me encogía en mi silla, sintiéndome más pequeña y más sola que nunca. Esa cena no fue solo el anuncio de un regalo, fue la primera pieza de mi museo personal del dolor, el primer objeto expuesto que demostraba sin lugar a dudas que en la gran narrativa de mi familia yo era, en el mejor de los casos, una nota a pie de página.
Y mientras abría la puerta de mi apartamento, el eco de esa injusticia se mezclaba con la humillación fresca de la boda, creando una sinfonía de dolor que finalmente me daría la fuerza para cambiar la partitura para siempre. Mi apartamento me recibió con su silencio familiar. El olor a libros viejos y a café de la mañana era un bálsamo para mi alma herida. Dejé las llaves en la mesita de la entrada y, sin siquiera encender la luz principal, me dirigí a mi pequeño estudio. Allí, escondida detrás de una hilera de clásicos de la literatura, había una pequeña caja fuerte de pared. Marqué la combinación, un código que solo papá y yo conocíamos, el día que le enseñé a leer a un niño del barrio que todos habían dado por perdido. La puerta metálica se abrió con un suave clic. Dentro, junto a mis documentos importantes, había una carpeta de cuero de color burdeos. La saqué y la llevé al viejo escritorio de roble que había heredado de mi abuelo. Su superficie gastada era un testigo silencioso de generaciones de secretos y decisiones. Al abrir la carpeta, el recuerdo de esa tarde, una semana después de la infame cena, volvió con una claridad cristalina. Papá me había llamado a su despacho, la única habitación de la casa de Polanco que todavía se sentía como un santuario de lógica y calma. La luz del atardecer se filtraba a través de las persianas, creando barras doradas sobre las alfombras persas. Él estaba sentado en su gran sillón de cuero, la misma carpeta que yo sostenía ahora descansando en su regazo. «Siéntate, Lucía», dijo. Su voz sonaba más fuerte en la intimidad de la habitación. Obedecí, sentándome en la silla de enfrente. El aire estaba cargado de un peso que no era solo por su enfermedad. «Le di la casa a tu hermano», comenzó, sin rodeos. «Sé que te dolió. Vi tu rostro». Asentí, incapaz de hablar. Tu madre y tu hermano, ellos ven el mundo en términos de apariencias, de símbolos. Para ellos, esa casa es un símbolo de estatus, de continuidad. Pelear contra eso sería inútil y agotador. Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. Pero una cosa es un regalo y otra muy distinta es el control. Deslizó la carpeta sobre el escritorio hacia mí. Esto, Lucía, es el verdadero control. La abrí con manos temblorosas. Los documentos estaban llenos de jerga legal, pero el título era claro. Acta constitutiva del fideicomiso familiar Ricardo. Le di a Javier el uso de la casa, explicó mi padre, pero la propiedad legal de la casa y de otros activos que él ni siquiera conoce pertenece a este fideicomiso. Y cuando yo falte, tú, y solo tú, serás la fideicomisaria administradora. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No entendía. ¿Por qué yo, papá? Javier es el mayor, Javier es mi hijo y lo amo, me interrumpió con suavidad. Pero es débil, se deja llevar por las personas equivocadas, por las ambiciones equivocadas. Sofía es una mujer muy decidida. Y su determinación no está anclada en el amor, sino en la codicia. Señaló un párrafo específico en uno de los documentos. Lee esto. Leí en voz alta, mi voz apenas un susurro. Cláusula 4b, cláusula de armonía familiar. La he llamado así, dijo papá. Estipula que los beneficiarios de los bienes del fideicomiso, como el uso de la casa, mantendrán su derecho siempre y cuando demuestren respeto, lealtad y armonía hacia todos los miembros directos de la familia, específicamente hacia sus hermanos y padres. La fideicomisaría administradora levantó la vista y me miró fijamente. Tendrá la autoridad única y absoluta para determinar si esta cláusula ha sido violada.
En caso de una violación flagrante, la fideicomisaria tiene el poder de revocar de inmediato todos los privilegios y beneficios, incluyendo el derecho de habitación. El peso de sus palabras me aplastó. Era un poder inmenso, un arma terrible. «¿Por qué me das esto a mí?», susurré, con los ojos llenos de lágrimas. «Porque tú, mi Lucía, tienes el carácter que a tu hermano le falta. Tú valoras a las personas por encima de las cosas. No te estoy dando un arma para atacar, te estoy dando un escudo para defenderte a ti y para defender a tu hermano de sí mismo. Úsalo solo, y quiero decir solo si te empujan a un punto sin retorno». Esa tarde salí del despacho de mi padre con el mundo reordenado. Él había visto la verdad, había visto a través de la fachada. No me había dejado indefensa. Me había legado no solo un escudo, sino también la prueba definitiva de su fe en mí. Ahora, sentada en mi propio escritorio, acariciando la carpeta de cuero, la humillación de la boda comenzó a transformarse. Ya no era solo dolor, era claridad. Sofía y Javier no solo me habían insultado, habían, con sus propias palabras, activado la bomba de tiempo que mi padre, con su infinita sabiduría, había dejado en mis manos. La carpeta de mi padre era un ancla en la tormenta de mis emociones, pero los recuerdos seguían llegando, olas implacables que me arrastraban hacia el pasado, mostrándome que la humillación en la boda no fue un acto aislado, sino la culminación de años de pequeños cortes, de microagresiones diseñadas para erosionar mi autoestima. Cada recuerdo era un objeto más en mi triste museo. Recordé la Navidad de hacía 2 años. Yo había pasado semanas trabajando en un regalo para mi madre, un álbum de fotos meticulosamente restaurado de sus padres, mis abuelos. Había digitalizado viejos negativos, reparado rasgaduras en las fotos con software y escrito pequeñas anécdotas que mi abuela me había contado. Estaba tan orgullosa de él. Esa Nochebuena, después de que mi madre abriera mi regalo, lo miró por encima y dijo: «¡Oh, qué bonito detalle, Lucía!», antes de dejarlo a un lado para maravillarse con el bolso de marca que Javier y Sofía le habían regalado. Más tarde esa noche, encontré el álbum abandonado sobre una mesita auxiliar junto a una pila de servilletas usadas. Sofía, al pasar, lo vio y comentó con una sonrisa condescendiente: «¡Ay, Lucía, siempre tan sentimental! Pero en esta familia preferimos los regalos que se pueden usar, ¿sabes?». No era la preferencia por el bolso lo que dolía. Era el desprecio implícito hacia mi tiempo, mi esfuerzo, mi amor. Era la forma en que reducían un acto de corazón a algo inútil y anticuado. Luego, mi mente saltó a mi cumpleaños número 30. Javier y Sofía habían insistido en organizarme una fiesta sorpresa en un restaurante de moda. Me sentí extrañamente conmovida por el gesto. Pero cuando llegué, me di cuenta de que la lista de invitados estaba compuesta casi en su totalidad por sus amigos. Personas ruidosas y superficiales, que hablaban de yates y de sus últimas vacaciones en Dubái. Mis pocos amigos se sentían incómodos y fuera de lugar. La conversación giraba en torno a ellos, sus logros, sus planes. En un momento dado, Sofía levantó su copa para un brindis. «Por Lucía», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «que en esta nueva década finalmente encuentre, bueno, lo que sea que esté buscando, y que aprenda a divertirse un poco más». Todos rieron, incluyendo a mi hermano. Me habían convertido en el objeto de su caridad, en su proyecto de pobrecita hermana aburrida. No era una fiesta para mí, era una exhibición de su estatus, utilizando mi cumpleaños como pretexto. El corte más profundo, sin embargo, ocurrió unos meses antes de que mi padre muriera.
Yo había ganado un pequeño pero prestigioso premio nacional por un programa de alfabetización que había desarrollado en la biblioteca. Por primera vez en mi vida sentía que había logrado algo significativo por mis propios méritos. Cuando se lo conté a mi familia durante la cena, mi madre respondió con un vago: «Qué bien, mija». Pero fue Javier quien me aniquiló. Miró a Sofía y dijo, con un tono burlón: «Bueno, al menos alguien a la familia está ganando premios por leer libros. Mientras tanto, nosotros acabamos de cerrar un trato que nos dará un bono de 6 cifras». Sofía añadió, dándole un beso en la mejilla: «Mi amor, no te compares. Lo tuyo es el mundo real. Algunos simplemente nacen para cosas más pequeñas». «Cosas más pequeñas». Esa frase se me clavó en el pecho. Mi pasión, mi vocación, mi logro, todo reducido a cosas más pequeñas. Me di cuenta de que su validación no dependía de mis logros, sino de si mis logros encajaban en su estrecha y materialista definición de éxito. Si no se podía traducir a pesos, a metros cuadrados en Polanco o a seguidores en Instagram, simplemente no contaba. Cada uno de estos recuerdos, cada uno de estos cortes, dolía de una manera única. Era la prueba de que, para ellos, mi existencia solo tenía valor en la medida en que no eclipsara la suya, en la medida en que permaneciera en el papel que me habían asignado, la hermana invisible, la hija secundaria, la eterna perdedora. Y al recordar todo esto, sentada en la oscuridad de mi apartamento, la resolución se endureció en mis venas. No se trataba de una casa. Se trataba de reclamar el valor que ellos se habían esforzado tanto en negarme. La noche avanzaba, pero el desfile de fantasmas no se detenía. Mi mente, una vez un refugio de historias y personajes de ficción, se había convertido en un proyector implacable de mis propias heridas. El siguiente recuerdo que emergió fue el del funeral de mi padre. Fue un día gris y lluvioso, como si el cielo de la Ciudad de México estuviera de luto con nosotros. Yo me había encargado de todos los arreglos prácticos, de hablar con la funeraria, de elegir las flores, de escribir el obituario, porque Javier estaba demasiado destrozado para lidiar con la burocracia, según mi madre. En realidad, estaba ocupado recibiendo condolencias de sus importantes contactos y asegurándose de que el evento fuera lo suficientemente digno para el estatus de la familia. Durante el servicio, me senté en primera fila, apretando la mano fría de mi madre, sintiendo el vacío inmenso que mi padre había dejado. Después de que varias personas hablaran, el maestro de ceremonias me invitó a decir unas palabras. Había pasado la noche anterior escribiendo un pequeño discurso, recordando al hombre que me enseñó a amar los libros, el que escuchaba mis sueños con paciencia, el que vio la fuerza detrás de mi silencio. Pero cuando me levanté, mi madre me agarró del brazo. «No, Lucía», susurró con urgencia. «Deja que hable Javier. Él es el hombre de la familia ahora. Es lo que tu padre hubiera querido». Me quedé paralizada. Javier, que no había preparado nada, se levantó y se dirigió al podio. Dio un discurso improvisado, lleno de clichés y frases hechas sobre un gran hombre y un pilar de la comunidad. Habló del empresario, del líder, pero apenas mencionó al padre, al hombre que leía cuentos antes de dormir o que construía castillos de arena en las vacaciones. Mientras hablaba, Sofía me miró con una mezcla de lástima y suficiencia, como si estuviera confirmando mi irrelevancia incluso en el duelo. Me senté, con mi discurso arrugado en el puño, sintiendo cómo me robaban no solo mi voz, sino también mi derecho a llorar a mi padre a mi manera. Me habían relegado al papel de extra en el funeral de la persona que más había amado en el mundo. Y luego estaba el incidente con el coche. El viejo Volvo de mi padre,
un coche robusto y seguro que él adoraba, me lo había dejado a mí en una nota personal. Era mi único medio de transporte fiable. Unos meses después del funeral, Javier me llamó. «Oye, Lu, el coche de Sofía está en el taller y tiene un evento muy importante esta noche. ¿Podrías prestarle el Volvo de papá?» Dudé. Era más que un coche para mí. «No estoy segura, Javier». «Lo necesito para...» «Por favor», me interrumpió. «Es solo por una noche. Te lo devolverá mañana por la mañana. Impecable». Cediendo, como siempre, a la presión, acepté. Sofía no me devolvió el coche al día siguiente, ni al siguiente. Cuando finalmente la llamé, una semana después, su respuesta fue displicente. «Ay, se me olvidó por completo. ¿Está en el estacionamiento de mi club?» «Puedes pasar a buscarlo cuando quieras». Cuando llegué, encontré el coche sucio, con envoltorios de comida rápida en el asiento del copiloto y, lo peor de todo, un largo arañazo en la puerta del conductor. Cuando le reclamé a Javier, su respuesta fue restarle importancia. «No seas tan dramática, Lucía. Es solo un rasguño. Lo mandaremos a arreglar algún día. Sofía ha estado muy ocupada». Algún día. Ese algún día nunca llegó. El arañazo se quedó allí, como una cicatriz visible de su falta de respeto, de su total desprecio por mis sentimientos y por la memoria de mi padre. No era el daño al coche lo que importaba, era la facilidad con la que tomaban lo que era mío, lo usaban sin cuidado y lo devolvían dañado, sin una pizca de remordimiento. Trataban mis posesiones, mis sentimientos y mi propia existencia de la misma manera, como algo secundario, prescindible y sin importancia. Cada uno de estos actos, cada palabra, cada omisión, era un ladrillo en el muro que me separaba de ellos. Y esa noche, después de la boda, entendí que ese muro ya no era solo para mantenerme fuera, era mi fortaleza. Y desde dentro de esa fortaleza, finalmente iba a empezar a luchar. La última película de mi maratón de humillaciones se proyectó en mi mente mientras el primer rayo de sol se colaba por mi ventana pintando una franja de luz sobre el suelo polvoriento. Era un recuerdo reciente, de apenas unas semanas antes de la boda, y quizás el más revelador de todos. Sofía había decidido organizar una despedida de soltera para sí misma en la casa de Polanco. Fue un evento extravagante, con catering de lujo, un barman profesional y una lista de invitadas que parecía sacada de las páginas de una revista de sociedad. Yo fui invitada, por supuesto, como una formalidad, una pieza necesaria en el tablero de la familia perfecta. Pasé la mayor parte de la fiesta sintiéndome profundamente incómoda, escuchando conversaciones sobre las próximas vacaciones en los Alpes y las dificultades de encontrar un buen diseñador de interiores. En un momento me retiré a la biblioteca, el antiguo santuario de mi padre, buscando un respiro. Estaba hojeando un viejo tomo de poesía cuando escuché voces en el pasillo. Eran Sofía y su mejor amiga, una mujer igual de plástica y ambiciosa que ella. Se detuvieron justo afuera de la puerta, que estaba ligeramente entornada. «Entonces, ¿estás emocionada por mudarte aquí permanentemente?», preguntó la amiga. La risa de Sofía fue como el tintineo de cristales rotos. «Emocionada es poco. Este lugar tiene un potencial increíble. Lo primero que voy a hacer es deshacerme de toda esta madera oscura y estos libros viejos. Es tan deprimente. Necesita una renovación total, algo más... Yo». Se rió de nuevo. «Y por supuesto tendremos que encontrar una solución para el problema, Lucía». La amiga soltó una risita. «¿A qué te refieres?» «A ella», dijo Sofía, y aunque no podía verla, podía imaginar su gesto de desdén. «Siempre merodeando, con su aire de superioridad moral. Una vez que Javier y yo tengamos el control total, tendremos que animarla a que venda su parte de la herencia.
Es una miseria de todos modos, pero cada peso cuenta. Le diremos que es por su propio bien, para que pueda invertir en un apartamento más bonito o algo así. Es tan ingenua que probablemente se lo creerá. Pero, ¿y si no quiere?, preguntó la amiga. Oh, querrá. La voz de Sofía se volvió fría como el acero. Javier hace todo lo que yo le digo, y mi suegra está de nuestro lado. Lucía no tiene a nadie, es débil. Un pequeño empujón y cederá. Siempre lo hace. Me quedé petrificada detrás de la puerta, con el libro apretado contra mi pecho. No era solo la codicia, era la crueldad calculada. Me veían como un obstáculo, un problema que necesitaba ser solucionado. Me consideraban ingenua, débil, sola. Y lo peor de todo, tenían razón. Siempre había cedido, siempre había evitado la confrontación, siempre había elegido la paz a costa de mi propia dignidad. Pero escuchar mis debilidades enumeradas con tanta frialdad por la mujer que estaba a punto de casarse con mi hermano fue como un electrochoque. Me di cuenta de que mi silencio no había comprado la paz, solo había comprado tiempo para que ellos afilaran sus cuchillos. Habían confundido mi paciencia con pasividad, mi amabilidad con estupidez. Ese fue su mayor error. Y mientras el sol finalmente iluminaba mi apartamento, disipando las sombras de la noche, una nueva luz también se encendió dentro de mí, la luz de la certeza. El dolor seguía ahí, un nudo apretado en mi estómago, pero ahora estaba acompañado de algo más, una determinación fría y clara. Ya no se trataba de reaccionar a sus ataques. Se trataba de ejecutar el plan que mi padre, en su clarividencia, me había encomendado. Ellos habían juzgado mal el tablero de juego. Creían que yo era un peón insignificante. No sabían que mi padre me había convertido en la reina. Y la reina, finalmente, estaba lista para hacer su movimiento. El lunes después de la boda, llegó con la brutalidad de una resaca no merecida. Esperaba silencio, un espacio para procesar y planificar, pero lo que obtuve fue una ofensiva coordinada. Mi familia, o más bien el ejército de mi madre, decidió que era el momento de poner las cosas en su sitio. El primer llamado fue de mi tía Elena, la hermana mayor de mi madre, una mujer cuya voz siempre sonaba como si estuviera regañando a alguien. «Lucía, ¿se puede saber qué te pasa?», comenzó sin siquiera un hola. «Tu madre me ha llamado, está destrozada. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta y arruinar la boda de tu único hermano?». Intenté explicar. «Tía, no tienes idea de lo que Sofía me dijo». «No me importa lo que te dijo», me cortó. «Sofía es joven, estaba emocionada, quizás bebió un poco de más». «Pero tú eres la mayor, deberías ser más madura. Tu obligación es mantener la paz. En lugar de eso, haces una escena y te vas como una niña malcriada. Tienes que llamar a tu hermano y disculparte inmediatamente». Colgué el teléfono sintiéndome como si me hubieran abofeteado. Apenas había recuperado el aliento cuando sonó de nuevo. Esta vez era mi tío Roberto, un hombre que siempre había admirado a Javier por su éxito superficial. «Lucía, mija, escuché lo que pasó». Su tono era falsamente paternal. «Mira, en las familias hay malentendidos. Sofía es una mujer de carácter fuerte, pero tiene buenas intenciones. Quiere lo mejor para Javier, y eso incluye asegurar su futuro. Lo que dijo sobre la herencia... Quizás no fue la forma correcta, pero la idea no es mala. Javier sabe de negocios. Tú, con todo respeto, trabajas en una biblioteca. ¿Qué sabes tú de inversiones? Deberías considerar su propuesta. Sería un gesto de buena voluntad que arreglaría todo».
La condescendencia era asfixiante. Me estaban tratando como a una idiota incompetente que no sabía lo que le convenía. Cada llamada seguía el mismo guión. Una tía me llamó para decirme que estaba siendo poco femenina y conflictiva. Un primo me envió un mensaje de texto diciendo: «Relájate, Lu, la vida es muy corta para pelear por dinero». Era una campaña de guerra psicológica perfectamente orquestada por mi madre y sin duda por Sofía desde la distancia. Eran los monos voladores de los que había leído en libros de psicología, los facilitadores de los narcisistas, enviados para hacer el trabajo sucio, para aislar a la víctima y hacerla dudar de su propia percepción de la realidad. Durante un momento casi funcionó. La avalancha de críticas me hizo cuestionarme. ¿Quizás estaban en lo cierto? ¿Quizás estaba exagerando? ¿Quizás debería simplemente ceder, darles lo que querían, solo para que el ruido se detuviera? Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de toda mi familia presionándome, aplastándome. Pero entonces mi mirada se posó en la carpeta de cuero burdeos que había dejado sobre la mesa de café. El legado de mi padre. El escudo que me había dado. Pensé en sus palabras: «Tú tienes el carácter que a tu hermano le falta». Él no me veía como débil o ingenua. Él me veía como la guardiana. Y una guardiana no abandona su puesto. Me levanté y desconecté el teléfono fijo. Silencié las notificaciones de mi celular. El ruido cesó. En el silencio repentino, mi propia voz, la que habían intentado ahogar durante años, comenzó a hablar. Y decía, con una claridad inquebrantable: «No, no esta vez». La campaña de mis familiares no me debilitó. Al contrario, me dio la pieza final de evidencia que necesitaba. Su unanimidad para defender a Sofía y culparme a mí demostraba cuán profundamente disfuncional era mi familia. No estaban defendiendo la paz, estaban defendiendo el status quo, un sistema en el que Javier era el rey y yo era el bufón. Y yo había terminado de jugar ese papel. Pasaron 2 días de un silencio tenso y artificial. Sabía que la ofensiva de los monos voladores era solo la primera oleada. Estaba esperando el ataque principal. Y llegó el miércoles por la tarde, mientras catalogaba una nueva donación de libros en la biblioteca. Mi celular vibró en mi bolsillo. En la pantalla, el nombre Javier. Mi corazón dio un vuelco. Una parte estúpida y esperanzada de mí, la parte que siempre sería su hermana pequeña, deseó que la llamada fuera una tregua, una disculpa, un puente sobre las aguas turbulentas. Contesté, mi voz más cautelosa de lo que pretendía. «Hola». «Lucía, soy yo», dijo. Su voz sonaba cansada, casi normal. «¿Podemos hablar un minuto?» «Claro», respondí, caminando hacia la tranquila sección de historia. «Mira», comenzó, y pude oírlo suspirar. «Sobre la boda, sé que las cosas se salieron de control. Sofía, bueno, ya sabes cómo es cuando se emociona, y había bebido. Sé que no debió decir lo que dijo». Hizo una pausa, y yo contuve la respiración esperando las palabras que necesitaba oír. «Lo siento». Pero nunca llegaron. En su lugar, lo que vino fue mucho peor. Dicho esto, continuó, su tono cambiando, volviéndose más práctico, más de negocios. Ella tiene un punto, ¿sabes? El aire se congeló en mis pulmones. ¿Un punto?, repetí, incrédula. Sí, sobre la herencia. Piénsalo lógicamente, Lu. Tú tienes tu trabajo, tu vida, tranquila. Ese dinero, para ti, es solo un número en una cuenta bancaria. Para nosotros, es capital semilla. Sofía y yo tenemos grandes planes. Queremos empezar nuestra propia consultoría, entrar en el mercado inmobiliario de lujo. Podríamos duplicar, triplicar ese dinero en un par de años. Javier, ese dinero es lo que papá me dejó. Es mi seguridad, dije, mi voz temblando ligeramente.
Exacto, y tu seguridad estará aún más garantizada si lo inviertes con nosotros. Su voz se volvió más insistente, casi impaciente. Sería un préstamo familiar. Te daremos un pequeño porcentaje de las ganancias, pero necesitamos que nos transfieras el control. Es la única forma de que los inversores nos tomen en serio. La esperanza dentro de mí se marchitó y murió. No había remordimiento, no había empatía, solo un cálculo frío. Me estaba pidiendo que le entregara mi futuro para financiar sus fantasías de grandeza. Javier, ¿te estás escuchando? Sofía me humilló públicamente y tú no hiciste nada. Y ahora me llamas, no para disculparte, sino para pedirme mi dinero, para terminar el trabajo que ella empezó. Se quedó en silencio por un momento. Cuando habló de nuevo, su voz era fría. Estás siendo muy egoísta, Lucía. Siempre has sido así, pensando solo en ti y en tus libros. Esto es sobre la familia, sobre nuestro futuro. Sofía está muy decepcionada de tu actitud. Pensó que te preocupabas por mi felicidad. Esa fue la gota que derramó el vaso, la manipulación descarada. Usar su propia felicidad como un arma contra mí, culpándome por su decepción después de que su esposa me había atacado. Mi felicidad nunca te ha importado, Javier, dije, mi voz ahora desprovista de toda emoción, plana y dura como una piedra. Solo te importa cuando puedes usarla para conseguir lo que quieres. Se acabó. No tendrás mi dinero, no tendrás nada de mí. Lucía, no seas estúpida, comenzó a decir, su tono volviéndose amenazante. Pero yo ya no estaba escuchando. Colgué el teléfono. Me quedé de pie entre los estantes de historia, rodeada de historias de imperios caídos y traiciones legendarias. Y me di cuenta de que acababa de presenciar la caída de mi propio pequeño reino, el de la hermandad. La esperanza de reconciliación, el amor incondicional que pensé que existía, todo se había hecho cenizas en esa llamada. Javier no solo era débil, era un cobarde y un cómplice. Había elegido a Sofía y su ambición por encima de su propia hermana. Y al hacerlo, sin saberlo, había firmado su propia sentencia. Después de colgarle a Javier, no sentí alivio. Sentí un vacío profundo y helado. La adrenalina de la confrontación se disipó, dejando solo el dolor sordo de la traición final. Salí del trabajo temprano, diciendo que me sentía mal, lo cual no era del todo mentira. Me sentía enferma del alma. En mi apartamento, el silencio que antes era mi consuelo, ahora se sentía opresivo. Me serví un vaso de agua y me senté en el suelo de la sala, abrazando mis rodillas. La carpeta de mi padre estaba en la mesa de café, mirándome, casi acusadoramente. La había visto como un escudo, pero en ese momento se sentía como una carga insoportable. ¿Realmente podía hacerlo? ¿Podía usar el poder que mi padre me había dado para quitarle la casa a mi propio hermano? La casa donde habíamos celebrado cumpleaños, donde habíamos llorado juntos la pérdida de nuestra mascota de la infancia, donde los fantasmas de nuestra niñez todavía jugaban en los pasillos. Era un acto de una brutalidad inimaginable. Una parte de mí, la parte condicionada por años de ser la buena hija, la pacificadora, gritaba en protesta. «¡Es tu hermano!», susurraba esa voz. «La sangre es más espesa que el agua. Las familias cometen errores. Perdonar es de sabios». Me levanté y caminé hacia la ventana mirando la vida bulliciosa de Coyoacán. Vi a una familia paseando, a unos niños riendo. Todo parecía tan normal, tan ajeno a la guerra civil que se libraba dentro de mí. ¿Y si cedía? ¿Y si les daba el dinero? Quizás la paz, aunque fuera una paz falsa y comprada, era mejor que esta guerra. Podría simplemente darles lo que querían y desaparecer de sus vidas.
mudarme a otra ciudad, empezar de nuevo, lejos de su toxicidad. Pero entonces, la imagen del rostro de mi padre en su despacho volvió a mí. Su mirada seria, sus palabras cuidadosas. No te estoy dando un arma para atacar, te estoy dando un escudo para defender. ¿De qué me estaba defendiendo exactamente? No era solo del insulto de Sofía o de la codicia de Javier, era de algo más profundo. Me estaba defendiendo de la anulación total de mi ser. Ellos no solo querían mi dinero, querían mi sumisión. Querían que yo validara su narrativa de que ellos eran los importantes y yo la insignificante. Querían que yo aceptara mi lugar en el fondo de la jerarquía familiar. Ceder no sería un acto de paz, sería un acto de suicidio espiritual. Sería la confirmación final de que yo no importaba. Miré la foto de mi padre que tenía en la repisa, una foto de él y yo en la feria del libro, ambos sonriendo, rodeados de lo que más amábamos. Y le hablé en silencio. «Papá, ¿esto es lo que querías? ¿Que usara este poder para romper lo que queda de nuestra familia? ¿O sabías que ya estaba rota sin remedio y que esto era la única forma de salvar las piezas, aunque fuera para mí sola?» La respuesta no vino del más allá, sino de mi interior. Vino de la Lucía de 8 años que se escondía en la biblioteca para escapar de las peleas, de la Lucía de 15 que lloró en silencio cuando sus padres se olvidaron de su recital de piano, de la Lucía de 25 que vio cómo su hermano se convertía en un extraño egoísta. Todas esas Lucías se unieron en ese momento y hablaron con una sola voz. Y esa voz dijo, «Basta». El perdón es para quienes se arrepienten, y ellos no mostraban ni una pizca de remordimiento. La paz no puede existir sin respeto, y ellos me habían faltado al respeto de la manera más fundamental. Con una calma que me sorprendió a mí misma, me levanté del suelo. Caminé hacia el escritorio, tomé el teléfono y marqué un número que sabía de memoria. «Despacho Jurídico Morales, buenas tardes», contestó una voz profesional. «Buenas tardes», respondí, mi voz firme y clara. «Soy Lucía, necesito hablar con el licenciado Morales. Es sobre el fideicomiso familiar Ricardo». En ese instante, la lucha terminó. La decisión estaba tomada. No era un acto de venganza, era un acto de supervivencia. Era el cumplimiento de una promesa silenciosa que le había hecho a mi padre y, lo más importante, a mí misma. La oficina del licenciado Morales era un oasis de orden y tradición en el caos del centro de la ciudad. Olía a cuero, a papel viejo y a justicia. El licenciado, un hombre de unos 70 años con cabello plateado y una mirada que parecía verlo todo, me recibió no como a la hija de un cliente, sino con el respeto debido a un igual. Había sido el mejor amigo y confidente de mi padre durante más de 40 años. No necesité explicarle el contexto emocional, él ya conocía todas las piezas del tablero. «Lucía, qué bueno verte, aunque lamento las circunstancias», dijo, indicándome que me sentara. «Tu padre siempre dijo que eras la más fuerte de los dos». «No me siento muy fuerte ahora mismo, licenciado», admití. «La fuerza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de actuar a pesar de él», respondió con una sonrisa amable. Le conté todo. La humillación en la boda, la campaña de acoso de mis tíos, la llamada final de Javier. No omití ningún detalle, ninguna palabra hiriente. Él escuchó pacientemente, sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre su escritorio de caoba. Cuando terminé, hubo un largo silencio. «La cláusula de armonía familiar fue idea de tu padre hasta el último detalle», dijo finalmente. Estaba muy preocupado por la influencia de Sofía sobre Javier. No quería desheredar a su hijo, pero tampoco quería dejarlo indefenso ante su propia debilidad y la codicia de otros.
Esta fue su solución, un equilibrio de poder. ¿Y ahora quiere que yo incline la balanza?, susurré. Él quería que tú la mantuvieras, corrigió. Y cuando alguien intenta volcarla violentamente, tu deber, como fideicomisaria, es restaurar el equilibrio. Dime, Lucía, ¿cuál es tu decisión? Respiré hondo. Quiero invocar la cláusula, dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Quiero revocar su derecho a vivir en la casa de Polanco. El licenciado Morales asintió lentamente, una expresión de sombría aprobación en su rostro. Entendido. Es una decisión drástica, pero, dadas las circunstancias, es la que el fideicomiso contempla. Necesitaremos documentar la violación de la cláusula. Tus testimonios son el fundamento, pero cualquier prueba adicional será útil. En los días siguientes comenzó una operación silenciosa y meticulosa. Me reuní varias veces con el licenciado y su equipo. Redacté una declaración jurada detallando los eventos, desde la cena del anuncio hasta la última llamada telefónica. Fue un proceso doloroso, como reabrir cada herida para examinarla bajo un microscopio, pero también fue catártico. Cada palabra escrita era un paso más lejos de la víctima y un paso más cerca de la justicia. Mientras tanto, la vida seguía, o al menos la fachada de la vida. Javier y Sofía estaban en su luna de miel en la costa amalfitana, inundando Instagram con fotos perfectamente posadas en yates, en restaurantes con estrellas Michelin, en villas con vistas impresionantes. Cada publicación era una bofetada. Mostraban una felicidad radiante, una vida de lujo, completamente ajenos a que los cimientos de ese estilo de vida estaban a punto de ser demolidos. La ironía era casi poética. Mientras ellos publicaban fotos con hashtags como #LivingTheDream y #FamilyLegacy, yo estaba en una oficina polvorienta firmando documentos que redefinirían ese legado para siempre. El licenciado Morales preparó la notificación oficial de desalojo. Era un documento frío, impersonal, lleno de lenguaje legal que traducía mi dolor en párrafos numerados. Verlo impreso en papel oficial lo hizo terriblemente real. No había vuelta atrás. Lo haremos de la manera más discreta pero oficial posible, Lucía, me aseguró el licenciado. Esperaremos a que regresen y elegiremos el momento adecuado para que el impacto sea máximo y el margen para la manipulación mínimo. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Yo seguía yendo a la biblioteca todos los días. La rutina era mi ancla. El silencio de los libros, el olor del papel, el suave murmullo de los lectores. Nadie en mi trabajo sabía la guerra que se estaba gestando en mi vida. Para ellos, yo era solo Lucía, la bibliotecaria tranquila, y en cierto modo me aferraba a esa identidad. Era la prueba de que, sin importar lo que pasara, yo tenía mi propio mundo, un mundo que ellos no podían tocar. Era una extraña dualidad. Vivía una vida de tranquila normalidad, mientras, en secreto, sostenía el detonador que haría estallar el mundo de mi hermano. Y esperaba, con una mezcla de pavor y resolución, el momento de presionar el botón. La preparación del golpe legal no era solo papeleo, era una estrategia. El licenciado Morales, con la astucia de un viejo general, insistió en que cada paso fuera impecable, inexpugnable. Cuando actúes, Lucía, debes hacerlo con la fuerza de un tsunami. No debe haber lugar para la duda, ni para las apelaciones emocionales, ni para que te pinten como la villana. Debemos presentar un caso tan sólido que la única reacción posible sea el shock, seguido de la aceptación de la derrota. Parte de esa estrategia implicaba reunir pruebas, por sutiles que fueran. A instancias del licenciado, contacté a una de mis primas, Valeria, la única en la familia que siempre había mantenido una distancia crítica de la dinámica de poder impuesta por mi madre.
Valeria y yo nunca habíamos sido cercanas, pero compartíamos un entendimiento silencioso. La invité a tomar un café con un pretexto vago. Al principio, la conversación fue ligera, pero poco a poco la guié hacia la boda. ¿Fue idea mía o el ambiente estaba un poco tenso?, le pregunté casualmente. Valeria suspiró, removiendo su capuchino. Tenso es poco. Sofía estaba insoportable. ¿Viste cómo trató a los camareros? Y lo que te dijo. Lucía, lo escuché todo. Estaba a unos metros. Fue horrible. Y lo peor fue ver a Javier parado allí como un florero. Lo siento mucho. Sentí una oleada de gratitud. No estaba loca. Alguien más lo había visto. Lo había sentido. ¿Estarías dispuesta a firmar una declaración solo como testigo de lo que escuchaste? Le pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Ella me miró, sorprendida. ¡Guau! ¿Esto es serio? Muy serio, Valeria. Dudó por un momento, el instinto familiar de no meterse en problemas luchando contra su sentido de la justicia. Finalmente asintió. Sí, lo haré. Lo que hizo no estuvo bien. Y la forma en que todos te han estado llamando después es una cacería de brujas. La declaración de Valeria, aunque no era estrictamente necesaria, añadía una capa de validación externa. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Mientras tanto, el licenciado Morales hizo su propia investigación. Contrató discretamente a un investigador privado para compilar un informe sobre el estilo de vida de Javier y Sofía. El informe que me mostró unos días después era nauseabundo. Revelaba deudas de tarjetas de crédito por sumas exorbitantes en artículos de lujo, un préstamo para un coche deportivo que apenas podían permitirse y, lo más revelador, un historial de comentarios despectivos de Sofía en sus redes sociales privadas sobre su familia política anticuada. Había incluso una captura de pantalla de un chat donde le decía a una amiga: «Solo tengo que aguantar a la familia de momias un poco más, hasta que tengamos el control de los activos». Cada pieza de información era un clavo más en el ataúd de su credibilidad. Verlo todo compilado, negro sobre blanco, eliminó cualquier atisbo de duda que pudiera albergar. Mi compasión luchaba por sobrevivir, pero se ahogaba bajo el peso de la evidencia. No estaba atacando a una pareja joven y enamorada. Estaba desarmando a dos depredadores que veían a mi familia como un cajero automático y a mí como un molesto código de seguridad que necesitaban descifrar. La parte más difícil fue mantener la compostura. Mi madre me llamaba casi a diario. Sus tácticas habían cambiado de la agresión a la manipulación emocional. «Lucía, mija, tu hermano te necesita. Está empezando una nueva vida. ¿No quieres ser parte de su felicidad? Un pequeño sacrificio de tu parte podría significar mucho para él». Tuve que morderme la lengua para no gritar. «Lo estoy pensando, mamá». «Necesito tiempo», respondía con una voz monótona que esperaba sonar a consideración y no a la calma antes de la tormenta. Mentirle a mi madre, incluso por omisión, me revolvía el estómago. Pero era una mentira necesaria, un camuflaje estratégico. Cada día que pasaba, el plan se solidificaba. Teníamos las declaraciones, los informes, la orden judicial lista. Todo estaba en su lugar, como piezas de ajedrez posicionadas para un jaque mate inevitable. Y yo, que siempre había jugado a la defensiva, estaba a punto de lanzar el ataque más devastador de la partida. La espera era una forma de tortura, pero también de fortalecimiento. Cada día que aguantaba sus indirectas, cada día que veía sus fotos felices en línea, mi resolución se afilaba hasta convertirse en una cuchilla. Ya no había miedo, solo una sensación de propósito, sombrío pero inquebrantable. La luna de miel de Javier y Sofía llegó a su fin. Su regreso fue anunciado,
como era de esperar, con una publicación final en Instagram, una foto de ellos brindando con champán en primera clase, con el texto: "De vuelta a la realidad, listos para conquistar el mundo. Gracias, Italia, por los recuerdos". La palabra realidad me provocó una sonrisa amarga. Estaban a punto de enfrentarse a una dosis de realidad mucho más dura de la que imaginaban. El licenciado Morales me llamó esa misma tarde. Han aterrizado. El plan entra en su fase final, Lucía. ¿Estás lista? Lista, respondí, aunque mi pulso se aceleró. Bien, según mis fuentes, planean una pequeña reunión de bienvenida en la casa de Polanco este sábado por la noche. No una gran fiesta, algo más íntimo para la familia y amigos cercanos, para mostrar sus fotos y regalos. ¿Cómo lo sabe?, pregunté, asombrada. Tu prima Valeria es muy conversadora, dijo con un toque de humor, y parece que no le cae muy bien Sofía. Me ha informado que tú no estás en la lista de invitados. Por supuesto que no, dije, el dolor familiar asomando de nuevo. Perfecto, dijo el licenciado. No hay mejor escenario. Un evento privado lleno de testigos de su círculo íntimo. El momento ideal para entregar la notificación. La humillación pública es un arma de doble filo, pero en este caso es necesaria para evitar que reescriban la historia después. Acordamos los detalles. Él se presentaría con un actuario judicial a las 9 de la noche, justo cuando la reunión estaría en su apogeo. Mi papel era el más difícil, aparecer justo después, no para regodearme, sino para reclamar mi lugar, para ser el rostro detrás de la acción legal. No debes mostrar ira ni triunfo, Lucía, me aconsejó, solo calma y resolución. Eres la ejecutora de la voluntad de tu padre, no una hermana vengativa. La dignidad será tu mejor arma. Los días previos al sábado fueron los más largos de mi vida. La ansiedad era una corriente subterránea constante. Dormía poco, comía menos. Pasaba horas en la biblioteca, no trabajando, sino simplemente sentada entre los libros, absorbiendo su silencio, su sabiduría acumulada. Me preguntaba, ¿qué habrían hecho los grandes héroes y heroínas de la literatura? ¿Antígona habría desafiado a su familia por honor? ¿Elizabeth Bennet habría defendido su dignidad frente al desprecio? Me di cuenta de que mi pequeña historia, mi drama familiar, era un eco de las grandes luchas humanas, la justicia contra la injusticia, el deber contra el afecto, la búsqueda de la propia identidad frente a las expectativas de los demás. El viernes por la noche hice algo que no había hecho en años. Saqué una vieja caja de madera del fondo de mi armario. Dentro estaban las cartas que mi padre me había escrito cuando estuve estudiando en el extranjero. Leí una de ellas, su caligrafía fuerte y clara llenando la página. «Recuerda siempre, Lucía», escribió, «que la verdadera nobleza no reside en tu apellido ni en tus posesiones, sino en la integridad de tus decisiones. Sé fiel a eso y nunca estarás perdida». Lloré por él, por mí, por la familia que podríamos haber sido. Pero cuando las lágrimas cesaron, me sentí limpia, me sentí fuerte. Él me había dado no solo el poder, sino también la guía moral para usarlo. El sábado, elegí mi ropa con el cuidado de un soldado preparándose para la batalla. No un vestido llamativo, sino uno de corte clásico, elegante y sobrio, de un color gris perla. Un vestido que irradiaba seriedad y autoridad. No me maquillé mucho, solo lo suficiente para ocultar las ojeras. Cuando me miré en el espejo, no vi a la víctima. Vi a la hija de mi padre. Vi a la fideicomisaria. Y estaba lista. El sábado por la noche llegó con un aire inusualmente frío para ser la Ciudad de México. Mientras conducía hacia Polanco, las calles elegantes y arboladas parecían cínicas, un escenario perfecto para la farsa que estaba a punto de desmantelar.
No fui directamente a la casa. Estacioné mi modesto coche a 2 cuadras de distancia, en una calle oscura, y esperé. El plan era que el licenciado Morales y el actuario llegaran a las 9 p.m. en punto. Yo debía esperar su señal, un simple mensaje de texto que diría «listo», antes de hacer mi entrada. Sentada en la oscuridad de mi coche, podía ver el resplandor de la casa a lo lejos. Las luces se derramaban por los grandes ventanales. La música flotaba en el aire, una melodía suave de jazz que intentaba vender una sofisticación que ellos no poseían. Veía las siluetas de los invitados moviéndose dentro, riendo, bebiendo, celebrando una mentira. Imaginé la escena, mi madre, Isabela, presidiendo como la matriarca orgullosa. Javier, encantador y superficial, contando anécdotas exageradas de su viaje. Y Sofía, el centro de todo, resplandeciente, aceptando cumplidos, probablemente mostrando las fotos en una gran pantalla, cada imagen un testimonio de su éxito y su ascensión social. Pensé en los invitados. Serían los mismos de siempre. La camarilla de amigos ricos de Sofía, los socios de negocios aduladores de Javier y, por supuesto, mi familia, los tíos y primos que me habían llamado para reprenderme, ahora sin duda sonriendo y felicitando a la feliz pareja. Estaban todos allí, reunidos bajo un mismo techo, el techo que creían que les pertenecía. La ironía era casi insoportable. Estaban celebrando su toma de posesión de una propiedad que, legalmente, ya no era suya. Estaban brindando por un futuro que ya había sido cancelado. Cada minuto de espera era una agonía. Repasé mis líneas en mi cabeza, las palabras que diría, la calma que debía proyectar. El consejo del licenciado Morales resonaba en mi mente. Dignidad, Lucía. La dignidad es tu mejor arma. No debía parecer una villana de telenovela. Debía ser la encarnación de una consecuencia inevitable, tan tranquila y tan imparable como la marea. A las 8:58 vi un coche sedán oscuro detenerse discretamente frente a la casa. 2 hombres bien vestidos bajaron y caminaron con determinación hacia la puerta principal. El licenciado Morales y el actuario. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Estaba sucediendo. Me imaginé el momento en que tocaran el timbre. La música probablemente se detendría. Un sirviente abriría la puerta. La confusión inicial, seguida de la arrogancia de Javier al preguntar quiénes eran y qué querían. Luego, la presentación formal, el murmullo recorriendo la sala, las sonrisas congelándose en los rostros de los invitados. Podía visualizarlo todo, como una película que se proyectaba en el parabrisas de mi coche. Era la escena que mi padre debió haber imaginado, con una mezcla de tristeza y necesidad, cuando redactó esa cláusula. No era un acto de celebración para mí, sino un acto de justicia necesario. Un reajuste doloroso pero esencial del universo moral de mi familia. A las 9:04 mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con manos temblorosas. Solo una palabra. Listo. Apagué el motor del coche. Respiré hondo 1, 2, 3 veces. El aire frío llenó mis pulmones, aclarando mi mente. Ya no había dudas, ya no había miedo, solo un camino por delante. Abrí la puerta del coche y salí a la noche fría. Comencé a caminar por la acera silenciosa, mis tacones bajos haciendo un sonido rítmico y decidido sobre el concreto. Cada paso me acercaba más al fuego. Pero esta vez no iba a quemarme, iba a atravesarlo. La puerta de la casa estaba entreabierta, un signo de la confusión que reinaba dentro. Desde la entrada podía escuchar un silencio antinatural, roto solo por murmullos ansiosos. La música de jazz se había detenido abruptamente. Era el sonido de una fiesta que acababa de morir.
Entré sin ser anunciada. Nadie me notó al principio. Todos los ojos estaban fijos en el centro de la sala, donde el licenciado Morales y el actuario judicial se erguían como dos pilares de una ley inmutable. Javier y Sofía estaban frente a ellos, congelados en una especie de tableau vivant del shock. Sofía, con una copa de champán a medio camino de sus labios, tenía una expresión de incredulidad furiosa. Javier, por otro lado, estaba pálido como el mármol del suelo, su habitual sonrisa de vendedor de coches de lujo reemplazada por una máscara de pánico. «No entiendo. Debe haber un error», decía Javier, su voz un hilo delgado y tenso. «Esta casa es mía. Fue un regalo de mi padre». «No exactamente, joven Javier», respondió el licenciado Morales. Su voz era tranquila pero resonaba en toda la sala. Su padre le otorgó el derecho de uso y habitación, un privilegio condicionado, no la propiedad absoluta. La propiedad pertenece al fideicomiso familiar Ricardo. Sofía finalmente encontró su voz. Era un chillido agudo y desagradable. «¿Qué fideicomiso? Nunca hemos oído hablar de ningún fideicomiso. Esto es un truco. Es ella, ¿verdad? Esa maldita víbora de su hermana está detrás de esto». Todos los rostros se giraron en la sala, buscando a la víbora. Y fue entonces cuando me vieron, de pie en el umbral, observando la escena con una calma que no sentía del todo, pero que proyectaba con cada fibra de mi ser. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Mi madre, que estaba cerca del sofá, se llevó una mano al corazón, su rostro una mezcla de horror y confusión. «¿Lucía? ¿Qué significa esto?» «Significa», intervino el licenciado Morales, tomando el control de nuevo, «que la fideicomisaria administradora del fideicomiso ha determinado que se ha producido una violación grave y continuada de la cláusula de armonía familiar estipulada en el acta constitutiva». «¿Cláusula de qué?», se burló Sofía. «Eso suena a algo que inventarías tú, vieja bruja», gritó señalándome. El actuario judicial, un hombre corpulento y sin expresión, dio un paso al frente. «Señora, le pido que mantenga la compostura. Estamos aquí en calidad oficial». Luego se dirigió a Javier. «Señor, como representante del tribunal, tengo la obligación de entregarle este documento». Con un movimiento lento y deliberado, el actuario sacó un sobre grande y blanco de su maletín. Lo abrió y extrajo un documento de varias páginas. Sostuvo la primera página para que Javier la viera. Aunque estaba lejos, pude leer las letras grandes y en negrita en la parte superior. Orden de desalojo. La sala se sumió en un silencio absoluto. El único sonido era el papel crujiendo en la mano temblorosa del actuario. Javier miraba el documento como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Su rostro se descompuso, la arrogancia se evaporó, dejando solo a un niño asustado y confundido. Los invitados, sus amigos, sus socios, mi familia, todos miraban, paralizados. La fachada se había derrumbado. El telón había caído, revelando la fea y codiciosa realidad que se escondía detrás de la perfecta puesta en escena. Vieron a su héroe, a su hombre de éxito, reducido a un intruso en su propia casa. Vieron a su reina, a su ícono de estilo, despojada de su corona y su castillo. Y en medio de todo, los dos invitados inesperados, el abogado y el funcionario, ejecutando una justicia fría y burocrática que era inmune a sus encantos y a sus rabietas. Había elegido el momento a la perfección, no había escapatoria. No había lugar para reescribir la historia. Estaban expuestos, desnudos en su codicia, frente a las mismas personas a las que habían querido impresionar. Y la arquitecta de todo, la hermana invisible, la perdedora,
Estaba a punto de hacer su entrada triunfal. Señor Javier, señora Sofía, continuó el actuario con una voz monótona y oficial que parecía amplificada por el silencio sepulcral de la sala. Esta orden, emitida por un juez competente y en conformidad con los estatutos del fideicomiso en cuestión, les notifica que tienen un plazo de 30 días naturales a partir de hoy para desocupar este inmueble en su totalidad. 30 días. La sentencia era clara, concisa y brutal. No era una sugerencia, era una orden. Javier finalmente reaccionó. Le arrebató el documento de la mano al actuario. Sus ojos recorrían las líneas de texto legal, su rostro pasando del blanco pálido al rojo de la furia impotente. «¡Esto es ridículo!», gritó, agitando el papel en el aire. «Voy a llamar a mi abogado. Esto no es legal». «Mi padre nunca haría esto». «Al contrario, joven», intervino de nuevo el licenciado Morales. Su calma era un contrapunto devastador a la histeria de Javier. Su padre hizo exactamente esto. Lo diseñó con sumo cuidado para proteger el patrimonio familiar de la discordia y la codicia. Y yo, como su albacea y amigo, di fe de su firma y su total lucidez al hacerlo. Cualquier abogado competente que revise estos documentos le dirá que son herméticos. Sofía, por su parte, pareció recuperarse del shock inicial y su miedo se transformó en pura rabia. Se giró hacia mí, sus ojos lanzando chispas. «¿Tú hiciste esto?», siseó, caminando hacia mí con pasos amenazantes. «¿Tú, pequeña rata celosa?». No podía soportar vernos felices, vernos tener éxito. Se detuvo a 1 metro de mí, su cuerpo temblando de furia. «Siempre has estado celosa, celosa de mí, celosa de Javier, celosa de todo lo que nunca podrás tener». Los invitados se encogieron, algunos retrocediendo instintivamente. Mi madre dio un paso adelante, como para intervenir, pero se detuvo, indecisa. Todos esperaban mi reacción. Esperaban que gritara, que llorara, que me defendiera. Pero yo recordé el consejo del licenciado. Dignidad. «No estoy celosa, Sofía», dije. Mi voz era sorprendentemente tranquila y clara. «Estoy decepcionada y estoy cumpliendo con mi deber». «¿Tu deber?», se rió, una risa áspera y sin alegría. «¿Tu deber es destruir a tu propia familia?». «¿Mi deber?», respondí, mirándola directamente a los ojos sin parpadear, «es proteger el legado de mi padre». Un legado que no se mide en metros cuadrados ni en coches de lujo, sino en valores. Valores como el respeto, la lealtad y la bondad. Valores que tú y mi hermano han demostrado no entender y, lo que es peor, no poseer. Un murmullo recorrió la sala. Mis palabras, dichas sin alzar la voz, tenían el peso de la verdad. Sofía se quedó sin palabras por un momento, sorprendida por mi inesperada firmeza. El actuario, sintiendo que la situación podía escalar, intervino de nuevo. «El proceso está en marcha. Se les enviará una copia de esta orden por correo certificado. Si no cumplen con el plazo establecido, se procederá al desalojo forzoso con la ayuda de la fuerza pública. Les sugiero que empiecen a hacer sus arreglos». Cada palabra era un martillazo, clavando los últimos clavos en el ataúd de su vida de fantasía. El legado familiar del que tanto se jactaban se había revelado como un privilegio prestado, uno que acababan de perder por su propia arrogancia. La casa, el símbolo de su estatus, se había convertido en la escena de su humillación pública. Y la sentencia, leída en voz alta en esa sala llena de sus admiradores, no era solo una orden de desalojo. Era un veredicto sobre su carácter. Culpables, culpables de arrogancia, de codicia, de crueldad.
Y yo, la jueza silenciosa, estaba allí para asegurarme de que la sentencia se cumpliera. Fue en ese momento de caos suspendido, con la orden de desalojo temblando en la mano de mi hermano y el odio impotente en los ojos de mi cuñada, que decidí avanzar. Di un paso y luego otro, cruzando el umbral y entrando plenamente en la sala. Mi movimiento fue deliberado, sin prisa. No caminaba como una intrusa, sino como alguien que regresa a su lugar. El mar de invitados se abrió a mi paso, como si una fuerza invisible los estuviera apartando. Me detuve en el centro de la habitación, no muy lejos de ellos, pero lo suficientemente cerca para que mis próximas palabras fueran ineludibles. La atención de todos, que había estado rebotando entre el abogado, el actuario y la pareja caída en desgracia, se centró por completo en mí. Era la primera vez en mi vida que sentía el peso de todas las miradas de mi familia sobre mí, y en lugar de sentirme intimidada, sentí una extraña sensación de poder. Sofía, incapaz de contenerse, estalló de nuevo. ¡Mírenla!, gritó a la audiencia enmudecida. ¡La santa! ¡La víctima! Viene aquí a regodearse de nuestra desgracia. Todo porque no pudo conseguir un hombre rico como el mío. El insulto fue tan bajo, tan vulgar, que en lugar de herirme, me dio la fuerza final que necesitaba. La miré, no con ira, sino con una especie de lástima fría. Y entonces hablé. Mi voz no era fuerte, pero era tan clara y cortante como el cristal. Proyecté mi voz para que llegara a cada rincón de esa sala silenciosa. «Tienes razón en una cosa, Sofía», comencé, y vi la sorpresa en su rostro. «Me dijiste que era una perdedora, y durante mucho tiempo yo misma me lo creí. Creí que porque elegí una vida de silencio, de libros, de servicio, en lugar de una vida de ruido, de apariencias y de adquisiciones, era inferior. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Creí que el amor se demostraba cediendo, que la lealtad familiar significaba tragarme mi dolor y mi dignidad. Pero mi padre me enseñó una última lección. Me enseñó que el verdadero poder no es el que se exhibe, sino el que se ejerce con justicia y con propósito. Me volví lentamente, mi mirada recorriendo los rostros de mis tíos, mis tías, mi madre. «Todos ustedes», dije, mi voz adquiriendo un filo de acero, «fueron muy rápidos en juzgarme, en llamarme para reprenderme, en decirme que debía disculparme. Ninguno de ustedes se detuvo a preguntar por mi versión. Ninguno de ustedes defendió la decencia más básica. Eligieron el bando de la conveniencia, de la apariencia». Luego, mi mirada volvió a clavarse en Sofía. «Tú me gritaste, en la boda de tu esposo, que me largara. ¿Recuerdas? Pues bien, no me estoy largando, me estoy quedando. Porque resulta que la perdedora, la que según tú no tiene nada, es la dueña legal de esta casa». El jadeo en la sala fue audible. «Así que, si alguien tiene que largarse, eres tú, y tienes 30 días para hacerlo». No fue un arrebato, fue una declaración, una afirmación de hechos. En ese momento no era Lucía, la hermana pequeña, la bibliotecaria tímida. Era la fideicomisaria, era la ejecutora. Era la reina que finalmente reclamaba su tablero. Sofía me miraba con la boca abierta, el color drenado de su rostro. Por primera vez, en sus ojos no vi arrogancia ni odio, solo puro y absoluto shock. Se había topado con un muro que no sabía que existía. Había subestimado a su oponente de la manera más catastrófica posible. Y yo, de pie en el centro de la sala que ella creía suya, sentí que por fin recuperaba todo el espacio que me habían robado durante 30 años. Después de mi declaración, un silencio pesado,
casi irrespirable, cayó sobre la sala. Sofía parecía haberse quedado sin palabras, su furia reemplazada por una especie de parálisis aturdida. Los invitados miraban al suelo, a sus copas, a cualquier lugar excepto a mí o a la pareja humillada. La fiesta no solo había terminado, había sido incinerada. Finalmente, mi mirada se encontró con la de Javier. Él había permanecido en silencio durante todo mi discurso, la orden de desalojo todavía en su mano como si fuera una sentencia de muerte. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias, shock, negación y algo que se parecía peligrosamente al miedo. Se veía más joven, más vulnerable, despojado de la confianza artificial que siempre lo había rodeado. Caminé lentamente hacia él, deteniéndome a un par de metros de distancia. No me dirigí a Sofía. Ella era un síntoma. Él era la enfermedad. Javier, dije, mi voz suavizándose un poco, perdiendo el filo de la confrontación y adquiriendo un tono de tristeza profunda. Esto no es lo que yo quería, créeme. Él levantó la vista, sus ojos suplicantes. Entonces, ¿por qué, Lucía? ¿Por qué hacer esto? Porque me obligaste, respondí con calma, porque te quedaste parado y en silencio mientras tu esposa me destrozaba. Porque me llamaste, no para defender la sangre que compartimos, sino para intentar quitarme lo poco que creías que tenía. Porque me demostraste, sin lugar a dudas, que tu lealtad no está con tu familia, sino con su ambición. Sofía hizo un sonido ahogado de indignación, pero Javier levantó una mano para silenciarla, un gesto débil que me sorprendió. ¿Papá realmente hizo esto?, preguntó. Su voz era casi un susurro. Sí, asentí. Él vio esto venir, vio tu debilidad, vio la codicia de ella. No hizo esto para castigarte, Javier, lo hizo para protegerte de ti mismo. Te dio un regalo, un techo, un comienzo, un lugar para construir una vida basada en el amor y el respeto mutuo. Y tú y tu esposa lo usaron como un trofeo y escupieron sobre su memoria y sus intenciones. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, lágrimas de autocompasión, no de remordimiento. «Pero es mi casa», gimió, como un niño al que le quitan su juguete favorito. «No, Javier», dije con firmeza pero sin crueldad. «Nunca lo fue. Era un fideicomiso, una prueba. Y ustedes dos la reprobaron de la manera más espectacular posible. Papá me dio a mí una responsabilidad, y por doloroso que sea, estoy cumpliendo con esa responsabilidad ahora mismo. Me acerqué un paso más. Tú elegiste tu bando esa noche en la boda, y de nuevo en esa llamada telefónica. Elegiste la apariencia sobre la sustancia, la ambición sobre el afecto. Ahora, tienes que vivir con las consecuencias de esa elección. No había nada más que decir. Cualquier otra palabra sería superflua. Le había dado la verdad, cruda y sin adornos. Me di la vuelta, lista para irme. Al pasar junto a mi madre, que me miraba con una expresión de horror y traición, me detuve por un instante. Deberías haber sido mi madre primero y su fan número 1 después, le susurré, lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. Luego, sin mirar atrás, caminé hacia la puerta. Dejé atrás la sala llena de ruinas, las ruinas de una fiesta, de un matrimonio, de una familia. No sentí triunfo, no sentí alegría. Solo sentí el peso agridulce de la justicia y la profunda y dolorosa soledad de tener la razón. Los días que siguieron a la fiesta de desalojo, como la bautizó maliciosamente mi prima Valeria, fueron una cascada de consecuencias. La noticia se extendió como la pólvora por nuestro círculo social y familiar.
Pero la narrativa no fue la que Sofía y mi madre intentaron vender, la de la hermana malvada y celosa. Gracias a la presencia del licenciado Morales y del actuario, y a mi propia declaración calculada, la historia que prevaleció fue la de una justicia largamente postergada. La humillación pública fue total. Los amigos de Sofía, esas mariposas sociales que revoloteaban a su alrededor cuando era la reina de Polanco, desaparecieron. Nadie quería asociarse con el escándalo, con la pareja que había sido expulsada de su propia casa por su mal comportamiento. Las llamadas cesaron, las invitaciones se evaporaron. Su estatus, construido sobre una base de apariencias, se derrumbó como un castillo de naipes. La primera ficha de dominó en caer fue la relación con mi madre. Isabela me llamó al día siguiente, su voz una mezcla de furia y súplica. Me acusó de ser cruel, de no tener corazón, de haber humillado a la familia. «¡Le has arruinado la vida a tu hermano!», gritó. «No, mamá», respondí con una calma que la desarmó. La vida de Javier se arruinó en el momento en que decidió que la ambición de su esposa era más importante que la dignidad de su hermana. Y tú, al permitirlo y fomentarlo, eres tan responsable como él. Le envié por correo electrónico una copia escaneada de la cláusula de armonía familiar y la declaración jurada de Valeria. «Lee esto», escribí. «Y luego pregúntate si la humillación fue la que yo causé o la que ellos se ganaron a pulso». No volvió a llamarme en semanas. La siguiente ficha fue la carrera de Javier. Varios de los invitados a la fiesta eran socios de negocios o clientes importantes. La historia de un hombre que no solo permitía que su esposa insultara a su familia, sino que además vivía en una casa que no le pertenecía y de la que fue desalojado, no inspiraba confianza. Perdió 2 cuentas importantes en la semana siguiente. Su jefe lo llamó a una reunión. Su aura de joven promesa se había empañado irremediablemente. Pero la ficha de dominó más grande y más predecible fue su matrimonio. Una relación forjada en la ambición compartida y el materialismo no podía sobrevivir a la pobreza y al fracaso. Sin la casa como escenario para sus fantasías de grandeza y con la presión financiera aumentando, las grietas en su fachada perfecta comenzaron a mostrarse. Valeria, mi inesperada fuente de información, me contó que los gritos se oían hasta la calle. Sofía culpaba a Javier por su debilidad, por no haber sabido controlarme. Javier, por primera vez enfrentado a una consecuencia real que no podía encantar o manipular para que desapareciera, culpaba a Sofía por su arrogancia y su boca imprudente. La presión de tener que encontrar un nuevo lugar para vivir en 30 días, uno que estuviera a la altura de las expectativas de Sofía pero que fuera asequible con sus ahora menguantes ingresos, fue la sentencia de muerte. Tuvieron que alquilar un apartamento mucho más pequeño en una zona menos prestigiosa. Para Sofía era el equivalente a un exilio social. El golpe final fue el orgullo. Sofía no podía soportar ser vista como una fracasada. Javier no podía soportar la mirada de lástima de sus antiguos admiradores. El amor, o lo que fuera que los unía, no era lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de su propia caída. Todo esto lo observé desde la distancia, con una sensación de desapego. No había placer en su destrucción, solo una sombría confirmación de lo que ya sabía. Su mundo era hueco. Y solo se necesitó un empujón, basado en la verdad, para que todo se viniera abajo. Estaba presenciando el efecto dominó que mi padre había puesto en marcha años atrás, un mecanismo de seguridad diseñado para autodestruirse en caso de corrupción. Y funcionaba a la perfección. Unas 2 semanas después de la fiesta, cuando la realidad de su situación se había asentado como un polvo amargo sobre los restos de su vida, Javier apareció en la puerta de mi apartamento. No había avisado.
Su aspecto me sorprendió. Llevaba la misma ropa cara de siempre, pero le quedaba grande, como si se hubiera encogido dentro de ella. Tenía ojeras oscuras, y su habitual bronceado parecía cetrino bajo la dura luz del pasillo. «Lucía», dijo. Su voz era un susurro ronco. «¿Podemos hablar?» Dudé por un segundo, y luego me hice a un lado para dejarlo pasar. Era la primera vez que pisaba mi casa en más de 3 años. Miró a su alrededor, a mis estanterías repletas de libros, a mis muebles sencillos pero cómodos, con una expresión de desconcierto, como un explorador en una tierra extraña. «¿Quieres sentarte?», le ofrecí, manteniendo la distancia. Se dejó caer en mi único sillón, hundiendo la cabeza entre las manos. «Esto es un desastre, Lu, un completo desastre», murmuró. Esperé en silencio, negándome a llenar el espacio con palabras de consuelo que no sentía. «Sofía, está fuera de sí. No para de gritar. Dice que todo es mi culpa. Mis socios me están evitando. Mi madre no me habla porque dice que decepcioné a todos». «Interesante», dije con frialdad. «Ahora sabes lo que se siente». Él levantó la vista, sus ojos llenos de una desesperación que nunca antes había visto en él. «Tienes que parar esto, Lucía. Por favor, habla con el abogado. Diles que fue un malentendido. Diles que nos perdonas. Podemos arreglarlo. Firmaremos lo que quieras. Te prometeremos lo que sea. Pero no puedes quitarnos la casa». Y ahí estaba. No era una disculpa. Era una negociación. No venía a pedir perdón, venía a suplicar que le devolviera su estatus, su comodidad, su vida fácil. La dinámica entre nosotros se había invertido de una manera tan fundamental que era casi vertiginoso. Durante 30 años, él había sido el sol alrededor del cual yo y el resto de la familia habíamos orbitado. Él era el que tenía el poder, el encanto, el futuro brillante. Yo era la sombra, la que se adaptaba, la que cedía. Ahora, él estaba en mi pequeño apartamento, en mi territorio, pidiendo, suplicando. Y yo tenía todo el poder. Podría haber disfrutado ese momento, podría haberme regodeado. Pero todo lo que sentí fue una profunda y amarga tristeza por el hermano que había perdido hacía mucho tiempo. «No, Javier», dije, mi voz suave pero inflexible. «No voy a parar nada. Esto no es un juego que se puede reiniciar. Esto es la consecuencia de tus acciones y de tus inacciones». «Pero es solo una casa», exclamó, su voz subiendo de tono. «Para ti es una casa, para mí es mi vida, mi matrimonio». Si tu matrimonio dependía de esa casa, entonces nunca fue un matrimonio, fue una transacción comercial, repliqué. Y si esa casa era tu vida, entonces nunca tuviste una vida, solo una puesta en escena. Se quedó mirándome atónito, como si nunca me hubiera escuchado hablar con tanta seguridad. La hermana pequeña y tímida había desaparecido. En su lugar había una mujer que conocía su propio valor. Unos días después fue mi madre la que apareció. Su enfoque fue diferente. Lloró. «Lucía, por el amor de Dios. Es tu hermano. ¿No tienes compasión? Lo estás destruyendo. Le estoy dando la oportunidad de construirse a sí mismo por primera vez en su vida, sin un colchón de privilegios», le respondí. «Y a ti te estoy dando la oportunidad de verlo por quien realmente es, no por quien tú siempre quisiste que fuera». Me acusó de no tener corazón, de ser una extraña. «Tienes razón», le dije. «Me trataron como a una extraña durante años. Simplemente estoy empezando a actuar como tal». Ambos, mi hermano y mi madre, habían venido a mí esperando encontrar a la vieja Lucía, la que podían manipular y hacer sentir culpable. Pero esa Lucía había muerto en la fiesta de bodas.
En su lugar, encontraron a la fideicomisaria, y la fideicomisaria no negociaba con la emoción, solo ejecutaba la justicia. El poder había cambiado de manos y yo no tenía ninguna intención de devolverlo. Pasó un año de un silencio profundo y curativo. Cumplí con los trámites legales. La casa de Polanco fue oficialmente registrada a mi nombre como representante del fideicomiso. No me mudé allí. La casa estaba contaminada con demasiados malos recuerdos. Después de una cuidadosa consideración, y con la bendición del fantasma de mi padre que sentía a mi lado, la puse en venta. Se vendió rápidamente a una familia joven que se enamoró de su arquitectura clásica y su jardín. Verlos jugar con sus hijos en el césped donde yo había sufrido tanto fue como una purificación. El dinero de la venta, junto con los otros activos del fideicomiso y la pequeña herencia que mi padre me había dejado personalmente, se convirtió en la base de mi nuevo propósito. Renuncié a mi trabajo en la biblioteca, no sin una punzada de nostalgia, y dediqué cada gramo de mi energía a establecer la Fundación Ricardo, una organización sin fines de lucro dedicada a crear bibliotecas pequeñas y acogedoras y a financiar programas de alfabetización en comunidades de bajos recursos. Era la manera perfecta de honrar a mi padre, transformando un legado de ladrillos y dinero en un legado de conocimiento y oportunidad. Era algo que ni Javier ni Sofía jamás habrían entendido. Me llegaron noticias de ellos a través de Valeria. Tal como lo había predicho, se divorciaron menos de 6 meses después de ser desalojados. La culpa y las recriminaciones habían erosionado lo poco que los unía. Sofía, según los rumores, se había mudado a Monterrey, intentando rehacer su vida social lejos del escándalo de la capital. Javier, despojado de su aura de éxito, fue despedido de su trabajo. Tuvo que vender su coche deportivo y mudarse a un apartamento modesto en una colonia obrera. Valeria me dijo que había empezado a trabajar en un puesto de ventas de nivel medio, sin el glamour ni el gran sueldo de antes. Estaba pagando sus deudas, viviendo una vida normal por primera vez. No sentí alegría por su caída, quizás un poco de satisfacción sombría, pero sobre todo sentí una extraña indiferencia. Sus vidas ya no estaban entrelazadas con la mía. Eran personajes de un libro que ya había terminado de leer. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de estanterías en nuestra primera mini biblioteca en Iztapalapa, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «Hola». Hubo un silencio, y luego una voz que apenas reconocí. ¿Lucía? Era Javier. Su voz era diferente. Había perdido su arrogancia, su tono sedoso. Sonaba cansado. «Sí, Javier, soy yo. Yo solo quería... no sé por qué llamo», tartamudeó. «Solo vi una foto tuya en un periódico local sobre la fundación. Lo que estás haciendo es increíble». «Gracias», respondí, sin saber qué más decir. «Papá estaría muy orgulloso». Hubo otra pausa. «Sí», dijo, y su voz se quebró un poco. «Lo estaría. Él tenía razón sobre ti, Lu. Siempre la tuvo». No supe qué responder. Las palabras «lo siento» no se dijeron, pero estaban allí, flotando en el silencio entre nosotros. Quizás algún día las diría en voz alta, quizás no. «Tengo que irme, Javier», dije finalmente. «Cuídate». «Tú también», respondió. Colgué el teléfono. No había odio en mi corazón, ni siquiera ira. El espacio que antes ocupaban esas emociones ahora estaba lleno de un propósito tranquilo. Había perdido una familia, es cierto, pero en el proceso me había encontrado a mí misma. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Había aprendido a trazar mis propios límites y a defender mi propio valor. Me di la vuelta y miré a los niños del barrio que esperaban ansiosos a que su nueva biblioteca abriera.
sus rostros llenos de esperanza y curiosidad. Este era mi legado ahora. Este era mi hogar. Y mientras me sentaba en mi oficina improvisada, una pequeña mesa en medio del caos de la construcción, me hice la pregunta que había rondado mi mente durante meses. La pregunta que quiero dejarles a ustedes: ¿fui demasiado cruel o les di la única lección que podría salvarlos de su propia codicia? No tengo la respuesta. Quizás no hay una respuesta correcta. Pero lo que sí sé es que a veces, para construir algo nuevo y hermoso, primero tienes que tener el coraje de demoler lo que está podrido hasta los cimientos. Muchas gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has tenido que luchar por tu dignidad contra aquellos que deberían haberte protegido, espero que mi experiencia te haya dado un poco de fuerza. Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? No olvides suscribirte para más historias como esta y ser parte de nuestra increíble comunidad. ¡Hasta la próxima!